Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agro para el siglo XXI. La base de toda ganadería organizada es llevar un buen plan de identificación animal para que los programas sanitarios, reproductivos, de alimentación y de inventarios puedan ser bien manejados. Pero la identificación animal ha ido evolucionando con el tiempo y a medida que la tecnología avanza, los sistemas de identificación animal han ido mejorando para ser más exactos, facilitar las labores de manejo del ganado y evitar el error humano en la toma de los datos de producción. Para conocer algunas de las nuevas tecnologías de identificación animal, tenemos el gusto de entrevistar desde Brasil al licenciado en Administración y especialista en identificación animal, Agustín Bascarán. Bienvenido, Agustín, a Agro para el siglo XXI. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, Agustín, tú que tienes tantos años trabajando en identificación animal, ¿verdad? Nosotros antes estábamos acostumbrados en la ganadería bovina, sabiendo que la identificación animal es la base de toda ganadería organizada. Pero antes, y todavía muchas ganaderías lo hacen, identificaban a los animales, a los becerros inicialmente cuando nacían, y los tatuaban. En una oreja le ponían la fecha de nacimiento, en otra oreja el número de la madre. Bueno, y esto era un poco complicado porque tenías que agarrar animal por animal en los corrales y verlo para saber de qué animal estás hablando, hijo de qué vaca, cuando haces los apartes, ¿verdad? Y vas a perder la vaca con su becerro. Era un poco engorroso. Esto ha ido evolucionando y hoy en día hay sistemas de identificación animal que facilitan todas las labores ganaderas y además son integradas con otras tecnologías. ¿Me puedes explicar qué existe hoy en esta evolución de la identificación animal? Sí, claro. Bueno, como bien dijiste tú al principio, bueno, había muchas formas de identificar los animales, con el tatuaje, incluso poniendo marca fuego con números, también marcando diferentes partes de la oreja, de acuerdo a un vecino la marcaba arriba. En ese momento, más que nada, era también no tanto para individualizar, sino para marcar una propiedad, marcar un grupo de animales, muchas veces se hacía por grupo. Luego vino lo que es la chapeta, arete, con un número ya visual, que hoy en día se sigue utilizando, incluso en paralelo con las nuevas tecnologías. Y ya hace unos cuantos años comenzó todo lo que es la identificación electrónica por radiofrecuencia, que para simplificarlo no es más ni menos que un microchip que contiene un número interno, en el cual cuando uno le acerca un lector o cuando el animal pasa por alguna instalación donde tiene un lector, tira un número que puede ser al lector, a una computadora, una balanza, que es único en el mundo. Ese número es un código de radiofrecuencia que tiene 23 dígitos y ya está codificado. Hay organismos internacionales como ICAR y la ISO que especifica cómo tiene que ser la estructura, cómo que tienen que ser los lectores y el microchip, la frecuencia, para que uno pueda, digamos, los lectores puedan leer cualquier tipo de arete electrónico y cualquier, independientemente de las marcas, ¿no? Y bueno, ¿eso qué me permite? Pero me permite, primero, que el animal tenga una identificación única y no me pase como me pasaba muchas veces cuando lo hacía a mano, que tenía dos animales con el mismo número porque cometí un error al, al escribir los aretes. La otra es la facilidad de lectura, ya que, como tú sabes, ni te hablo del tatuaje, mirar un arete, el número, cuando uno recién lo coloca, muchas veces es más fácil porque el arete está limpio, está bien acomodadito. Ya después el arete empieza a estar sucio, a veces el animal está con la cabeza para abajo, no lo puede ver bien, o lo tiene dado vuelta, o lo perdió. Entonces, y además, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, que estamos en una instalación que tiene bastante cerrada, que el animal no está quietito y poniendo la cabeza así, esperando que uno lo lea, sino que se mueve, salta, grita. Entonces,
Y además, muchas veces ese trabajo, que hoy en día se utiliza muchísimo aún, ¿no? Hay una persona mirando ese número, gritándolo a otra persona que lo anota. Y después, ese papel va para la oficina y hay otra persona que agarra ese papel y lo pasa a la computadora, en el mejor de los casos. Ese papel está manchado, sucio, lo escribió otra persona rápido, puede haber escuchado cualquier cosa, puede haber escrito cualquier cosa. Después no coincide nada con nada. Y además, la información que yo estoy colectando en ese momento, la voy a obtener o voy a poder hacer el análisis luego en la oficina. No tengo la información que yo necesito en el momento cuando estoy con el animal enfrente, que son lo que estos sistemas permiten. Hoy en día, un lector, yo puedo, si tengo información ya cargada previamente de ese animal, al leerlo en la pantalla ya me va a mostrar información de ese animal, y que puede ayudar para un montón de tareas. Puede estar haciendo simplemente un inventario y me va a avisar que ese animal no debería estar en este lote, por ejemplo. O termino el grupo animal y me va a decir cuáles animales no pasaron, me faltaron. O si estoy queriendo separar animales, puedo ir, me va diciendo este animal va para este grupo, este animal va para este grupo, directamente en el lector. Y eso me garantiza una eficiencia muchísimo más alta. Porque ¿qué pasa? Como te decía al principio, si uno la información la tiene cuando va a la oficina, ya la decisión que pensaba tomar acerca de ese animal ya se pospone, porque si, tengo que encerrar de vuelta a los animales, buscar cuál era ese animal que estaba mal, que no debería estar en ese grupo para separarlo. En cambio, por ejemplo, si, en el caso de que un animal que está en un grupo que no debería estar, con el lector lo detecto, porque me dice que ese animal no debería estar en ese grupo, y ya no tengo ahí el animal, lo separo en ese momento. Claro. Así te estoy dando un ejemplo práctico y rápido de los miles que hay, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos a ir conversando a lo largo de la entrevista. Sí, bueno, después del tatuaje, ¿verdad? Lo que tú dices, venía el hierro caliente, entre otras cosas, deteriora el cuero, que hoy en día el valor del cuero es muchísimo. Además, Entonces, bueno, además es puesto en el lomo del animal, donde es la parte del cuero que tiene más valor, ¿no? De manera que estos microchips, estos aretes y todas estas maneras de identificación resuelven varios problemas, como tú lo estás mencionando, ¿no? Ahora, estos microchips, sé que existen en aretes, ¿verdad? Que hay aretes electrónicos. También hay algunos subcutáneos, algunos microchips subcutáneos, y hay otros que son bolos intrarruminales, que el sí, animal lo traga y se queda en el rumen, inclusive luego se pueden recuperar, ¿no? Cuando el animal va al matadero. exacto. Como tú dices, esto está integrado con una cantidad de cosas, ¿no? Con unos software que te minimizan el margen de error, porque ya no todo está, cuando el animal lo pesas en una romana electrónica, ya ese peso, ya el animal, ya un lector que está en la romana captó el número, midió el peso, te puede ir dando ganancia de peso. Y en el caso de las vacas de ordeño, puedes inclusive dar raciones seleccionadas Supuesto. por de acuerdo a la producción. Esta vaca da tantos litros de leche, le toca tantos kilos de alimento y tantos kilos de alimento concentrado, y entonces puede ir seleccionando. Ahora, ¿me puedes explicar en detalle más o menos cómo funciona esto? ¿Dónde se ponen los lectores de estos chips en los corrales? ¿Cómo funciona esto para que alguien que no conoce entienda cómo funciona? Sí, bueno, quiero dividir la respuesta en dos partes. Digamos. Primero que vos mencionaste que hay más de una forma de colocar el microchip y quiero hacer una breve explicación de eso. Si bien el principio de la tecnología y el microchip es prácticamente el mismo, digo prácticamente porque no es exactamente igual, entre un microchip inyectable, un arete y un bolo ruminal, eh, el tema, o sea, un lector no identifica si está leyendo uno u otro, ¿no? Para el lector es lo mismo, pero tiene sus diferencias y en esto quiero hacer puntualmente una aclaración acerca del microchip inyectable. El microchip inyectable no es recomendable para animales de consumo, especialmente vacas y ovejas. ¿Por qué? Porque es un microchip muy chiquito, tiene el tamaño de un grano de arroz, no solamente que tiene dificultades prácticas porque al no verlo dónde está, uno tiene que escanear todo el animal, eh, al ser más chiquitos también tienen más dificultad para leerse rápidamente y todo,
y además que están dentro de la carne, con lo cual es muy difícil después para los frigoríficos recuperarlos y puede ser un riesgo que pase a la cadena alimenticia. Perdona que te Entonces, interrumpa aquí, perdona que te interrumpa aquí. Esos sí, microchips no son subcutáneos, no van dentro del músculo, sino van y lo puedes es poner que inclusive en zonas que no tengan ese riesgo. Eso siempre sí, ocurre, hay riesgo de que pueda. pero no está pensado para eso. O sea, el microchip digital está pensado para mascotas, para animales exóticos, inclusive para caballos. No está pensado para esa parte. Obviamente, como vos decís, sí, podés encontrar, pero vos sabés que después en el campo se hace cualquier cosa. No todo el mundo es ordenado, no todo el mundo lo pone donde debería ponerlo, y eso puede generar una dificultad, y puede generar una dificultad grande. En algunos países, incluso por ejemplo en España, dice expresamente la ley de cuanto a la identificación, de que no se puede identificar con microchip inyectable a ese tipo de animal. O sea, ¿y qué pasa? Pensamos que Europa en general también es cliente de nuestros mercados, a los cuales nosotros debemos darle una garantía también sanitaria y de seguridad, mejor dicho, más que sanitaria, además de sanitaria, digo, de seguridad, que nuestros animales no tienen microchips dentro de la carne, tenemos que asegurar eso. Entonces, ese tipo de cosas, además, realmente no son prácticas. En un momento en algunos países se ha empezado a utilizar, o se empezó a utilizar en algún momento porque se perdía menos que el otro, pero realmente después en la práctica es más difícil de manejar. Eso por un lado. Y por razones, perdona que te vuelvo a interrumpir, No, no. y por razones de seguridad, porque el arete, bueno, es mucho más práctico, está visible, y es un arete con un microchip, pero tiene el riesgo de que lo quiten, ¿no? De que lo quiten. Cuando tú pones el microchip otro, para razones de identificación del animal, un animal que se pierda, no es más seguro el otro. En ese caso, si buscas seguridad, le podés colocar el bolo ruminal. El bolo ruminal no se puede eh, extraer de un animal vivo. Y sale después con las tripas. Entonces, en ese sentido, el bolo ruminal cumpliría esa cosa. Lo que pasa es que acá también hay dos partes, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la identificación electrónica con fines de trazabilidad de un alimento, que es la carne o la leche, y por otro lado lo que es el manejo, usar la identificación electrónica para lo que es el manejo dentro de una hacienda. Que en muchos puntos se toca porque en muchos países donde hay trazabilidad obligatoria electrónica, también el ganadero usa esa misma identificación para su propio manejo, ¿no? Y la aprovecha muchísimo. Pero a ver, para resumir un poco, sería que un identificador, en ese caso, tiene que cumplir varias condiciones. Una es que sea económicamente viable, ¿no? Porque si vale una fortuna, nadie lo va a colocar o va a volver antieconómica la actividad. El segundo, que tiene que ser homologado mundialmente también. ¿Por qué? Porque la mayoría que hace un plan de trazabilidad está pensando, es para exportar su carne, para que su carne tenga un estatus sanitario, un estatus que tiene que ser, o sea, el sistema que estén utilizando como trazabilidad tiene que ser avalado mundialmente, porque en el caso de que exporten en pie, ese brinco, esa arete tiene que ser leído por un lector de cualquier lado. En el caso que salga la carne, cuando se audita, bueno, a ver, cuando viene un cliente, digo, a Unión Europea, por ejemplo, a auditar el mercado de un determinado país, dice, bueno, a ver qué plan de trazabilidad están utilizando. Bueno, no voy a poner algo que no se utiliza en ningún lado, voy a poner lo que está homologado mundialmente y dentro de todos los, mejor dicho, ¿cómo decirlo? Cumpliendo con las reglamentaciones que existen, los estándares que existen, ¿no? Y tercero, que sea también práctico para usarlo, porque también, es decir, si yo pago un tatuaje, por ejemplo, si fuera de la trazabilidad lo manejaríamos con tatuaje, sería súper seguro, porque no va a mudar, o le tiene que cortar la oreja, ¿no? Ahora, ¿es práctico? O sea, en un frigorífico, ¿va a leer todos los tatuajes? ¿Un ganadero va a leer todos los tatuajes uno por uno cada vez que necesite hacer una actividad? O no se va a equivocar nunca al escribir el papel. Entonces, tiene que ser un dispositivo que cumpla en mayor medida con todas esas cosas.
Y hoy en día el producto que más lo cumple y más utilizado en el mundo, en ese caso, es el arete electrónico. Ahora, hay países que además lo han puesto el bolo como opcional. Por ejemplo, Australia, vos podés elegir, si sos el ganadero, de ponerle o un bolo o un arete electrónico. Si le pones el bolo, además le tenés que poner un arete visual, que indica que tiene bolos. ¿Por qué? Porque muchas lecherías, sobre todo en lecherías, se utiliza más el bolo, o mejor dicho, en la actividad lechera el bolo también tiene otras ventajas, que es la parte de lectura, eso que ahora le voy a explicar con la segunda parte que comentaba. Fíjate, Entonces, sí, perdona, fíjate. Yo, la parte de trazabilidad, mm, es una pregunta que te voy a hacer un poco más adelante, pero ya contestaste gran parte de ella, ¿no? Pero ahorita lo que quisiera entender es para los ganaderos que todavía no conocen esta tecnología, sí, es cómo funciona en el manejo de la finca, tanto en el sí, dispensar de las raciones, el pesaje, cómo te va acumulando todos los datos, cómo es el bien, funcionamiento. perfecto. Vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple de todo, yo soy un ganadero, tanto sea lechero como de carne, quiero empezar con la actividad, con la identificación electrónica. Bueno, voy a comprar un identificador por animal, vamos a poner el arete electrónico. Tengo que colocar un arete por animal y tengo que tener al menos un lector. El lector es un lector tipo bastón, un bastón de este estilo, ¿no? Con lo cual, en esta punta de la antena es donde yo voy a leer el animal. Y como ven en la pantalla, ahí tengo un teclado, me va a mostrar diferente información de acuerdo a lo que yo le cambie. Supongamos que solamente voy a trabajar con la identidad. Bueno, en ese momento leo el animal, puedo asignarle, además si yo ya llevaba una numeración propia, puedo asignarla dentro del mismo lector, cosa que cada vez que lee ese animal, perdón, me va a mostrar además cuál es la identificación visual o la identificación convencional que yo llevaba. Entonces, una vez que tengo eso, puedo empezar a cargar información en el lector directamente, y ahí tenés dos tipos de información. Una sería el dato de sesión y otro el dato de vida. ¿Cuál sería la diferencia? El dato de vida es el que no va a cambiar en la vida del animal. Por ejemplo, en qué año, digamos, cuándo nació, si es macho o hembra, la raza. Eso no va a cambiar durante la vida del animal. Los datos de sesión serían los que van a ir cambiando o podrían ir cambiando. Por ejemplo, si está preñada o está vacía. El peso. Cuándo va a parir. O sea, todos los datos que pueden ir cambiando. Bueno, toda esa información yo la puedo cargar en el lector. Que luego, una vez que termine la actividad, puedo descargarla, ya sea una computadora, ya sea un teléfono celular, y de esa manera poder subirla al software de gestión que tenga o trabajarla con el Excel si no uso ningún software de gestión. Obviamente que todas estas cosas se aprovechan mucho más de estas herramientas cuando uno tiene todo el paquete, me refiero al software de gestión. Y en eso, digo, nuestra empresa, por ejemplo, no tiene un software de gestión de manejo ganadero, sino que es compatible con los software que hay en los diferentes países o mercados. Pero bueno, dicho sea, eso sería la parte más simple, ¿no? Un lector y un identificador por animal. Y de esa manera colecto información. Si ya tengo información cargada previamente, me va a mostrar información que yo después no quiero ser demasiado específico en eso, pero uno elige en el lector qué información quiere ver de ese animal, en base a haberlo cargado antes, ¿no? Bueno, entonces esa sería la primera. Y además va a ir registrando, por ejemplo, si estoy vacunando, me va a registrar todos los animales que voy leyendo, con fecha y hora, para que después yo tenga decir, bueno, todo este grupo de animales, mejor dicho, más que este grupo de animales, exactamente estos animales fueron leídos durante la vacunación. Entonces, yo lo asigno el atributo que fueron vacunados. Lo mismo si estoy haciendo un tacto o una palpación, puedo ir ingresando, si está preñada, según lo que me vaya diciendo el veterinario que está tactando, yo voy ingresando en el mismo lector, está preñada, está vacía, o incluso comentarios que puede estar haciendo. En el bastón que tú mostraste, tú tienes que ir metiendo la información, o sea, tú tienes que ir tecleando lo que va pasando
o tú le asignas una labor. Por ejemplo, estoy vacunando y ya no hay mal que tú vayas vacunando, se supone que va vacunando. Te hago esta Las pregunta. dos cosas. Ok, te hago esta pregunta porque, bueno, ahí también puede haber error humano, pero entiendo que hay también lectores que puedes tener ubicados ya en sitios estratégicos de los corrales y la lectura no tiene que ser manual. Exacto. Las Lo que dos, pasa es que las dos son otro tipo de lectores, que son lectores dinámicos, que se ponen, el lector está fijo en la instalación. Obviamente que es el tipo este tipo de tecnología que se llama de baja frecuencia, que es la más utilizada, son de distancias cortas, o sea, para que te dé una idea, este lector de mano, desde la punta de la antena al identificador, está en los 30 centímetros más o menos. El otro lector, más o menos 1 metro, que es el ancho normal que tiene o una balanza individual, o tiene un pasillo, manga, brete, según como le llamen los diferentes países, tiene un nombre diferente, que ahí sí va a leer, si está dentro de un cajón de balanza, bueno, cuando el animal entre en la balanza lo va a leer, o si está en un pasillo con los animales van pasando, pero siempre tiene que ser un pasillo, ¿no? No puede ser un corral. en el caso de una balanza, el animal, todas las labores o la lee el chip, registra el pesaje y todo eso va quedando en un software y no hay intervención, no hay posible error humano, ¿verdad? Claro, eso sería un caso que ya se está utilizando mucho, que es una balanza electrónica, por ejemplo las nuestras, que son marca Trutest, que, como vos bien dijiste, recibe la identificación de parte de un lector, que puede ser un lector de mano o puede ser un lector de estos fijos, cualquiera de los dos, y la balanza junta, o sea, graba la identificación, el peso, la fecha y la hora. Y además, como te decía, depende de los modelos, porque tenemos diferentes, desde más simple que solo te muestra el peso, al más complejo que te muestra toda una estadística, te va mostrando cuánto viene pesando este grupo, cuándo el promedio, ese animal te dice la ganancia diaria. Si vos ya tenés un peso anterior de ese animal, automáticamente te aparece la ganancia diaria. Esos son datos súper importantes en una ganadería de precisión. Súper importantes, porque Y lo mismo pasa con la leche, ¿no? A medida que se ordeña la vaca, todo eso sí, se va ahí ya son una estructura un poco más compleja. También la lechería es como sabés, una actividad totalmente diferente, más relacionada a una industria que a una explotación, ¿no? En los términos que está hoy en día. Y ahí ya son generalmente equipos que están dentro de la sala misma de ordeñe, que si es rotativo, depende, que como también hay un montón de variedad, es difícil de explicar un sistema, pero bueno, porque es muy variable, pero en definitiva sí, hay un lector leyendo el animal y un lactómetro que dice cuántos litros dio, y entonces une esas dos informaciones, qué animal, cuántos litros, fecha y hora. Es 3 informaciones. Ok, Eso sería. ok, te interrumpí, ibas de lo más simple a lo más complejo y te No, interrumpí. justamente, bueno, eso mismo que estaba explicando, digamos, por ejemplo, lo más complejo, después de ahí para arriba, lo que se te ocurra se puede hacer porque al vos tener un dato ya electrónicamente, podés programar lo que sea con eso. Esa es la ventaja que te da un microchip electrónico. Luego después con una computadora, un programa, más allá te digo de las cosas que ya están desarrolladas y en funcionamiento y que se venden actualmente, después cualquier programador, si vos decís, bueno, cuando pasa el animal 34 se prende una luz verde, lo podía hacer. O sea, Ok, porque es sí. un número electrónico. Entonces ya ahí entra ya dentro del rubro de la informática y la robótica y la automatización. Pero bueno, de las cosas que hoy en día están ya en el campo, se utilizan y todo, el pesaje, como te lo explicaba, es fabuloso. Ya tener hoy en día, tanto en una cría como en una recría, ni hablar de un engorde, tener la ganancia diaria en el momento, cuando el animal, tenés al animal enfrente y se está pesando, ya calcular la ganancia diaria, es un dato fabuloso. Es un dato fabuloso porque te permite tomar un montón de decisiones en el momento, con el animal todavía enfrente. Este animal no viene ganando peso. Vamos a separarlo, vamos a darle otra dieta, mandarlo para otro corral. Son cosas que uno lo podía hacer con una estructura tradicional, de una balanza mecánica, bueno,
pero ¿cuándo lo hacía esa? Nadie se iba a poner a hacer la cuenta ahí, a ver, buscar, a ver, el 348 ¿cuánto pesó? ¿Qué día lo pesamos? La calculadora, viene tanto. Nadie lo hacía, lo hacía en el mejor de los casos, luego cuando volvía a la oficina, pero ya el animal está de vuelta en el campo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero ya es otra actividad. No, sí, esto simplifica muchísimo porque además hace todo Claro. rapidísimo. Esto unido con las balanzas electrónicas, porque Sin pesa duda. muy rápido y detecta el animal, ¿sabes? Minimiza todos los errores humanos. Aparte, eh, es mucho más exacto y mucho más, simplifica la labor, todas las actividades, ¿no? Y como tienen la lechería, que está en las lecherías especializadas, te puede dar la ración de acuerdo a la producción, como lo También. comentamos antes. Exacto. Okay. Exacto. Otra cosa importante, me dijiste, estos son microchips de baja frecuencia, o sea, de baja intensidad que están estos lectores pueden estar en sitios, tienen que estar en sitios cercanos. Ahora, no, estos microchips, por ejemplo, para inventarios, resulta que tú tienes tus animales en un potrero y tú quieres saber cuántos animales están en el potrero, no hay manera de a través de GPS o alguna otra tecnología, tú ya tengas en tu potrero, mira, hay tantos animales, o sea, tengas la ubicación del animal en el momento que esté de acuerdo al microchip. Mirá, como posibilidad hay, no con este tipo de microchip. Como te expliqué hoy, lo que está estandarizado hoy en día es la baja frecuencia. Después hay otra tecnología que se llama de alta frecuencia, que permite más distancias, tiene otras dificultades, que es, por ejemplo, más susceptible a la interferencia, se necesita la estructura de antenas que, por ejemplo, si yo quiero saber en un corral, hoy no tenés nada hoy que te rastree el campo, ¿no? Yo te hablo de un corral limitado, hoy con alta frecuencia hay forma con antena que se puede, pero es una estructura sumamente cara, y además no se puede, la alta frecuencia no se puede colocar en un arete de tamaño, ya son los aretes más tipo bandera, porque necesita más antena. Hoy en día ese tipo de tecnología se utiliza, alta frecuencia, en lo que es animales, se utiliza más que nada para cerdos en criaderos. Y obviamente también hay algunas cosas para feedlot, en Estados Unidos, incluso acá en Brasil y todo, pero no es una tecnología que esté del todo madura. Datamars incluso tiene muchísima experiencia en alta frecuencia porque Datamars, además de la dimensión animal, tiene una división textil para microchip para prendas, que eso trabaja todo con alta frecuencia. O sea que tiene mucha experiencia en esa tecnología y tiene también En los la microchips posibilidad, pero no es una tecnología, perdón que interrumpa, no es, lo que tiene que dar claro en esto es que no es una tecnología que todavía esté estandarizada, ni siquiera tiene un estándar ISO y ICAR. Entonces, todavía, no quiere decir que no lo vaya a tener, probablemente lo tenga en el momento, todavía no está del todo bien desarrollada como para aplicaciones, tantas aplicaciones como tiene la baja frecuencia. Ok. Y estos de alta frecuencia, me imagino que también tienen el problema de que necesitan baterías que se descargan y esto. En el caso de estos No, la microchips de alta baja frecuencia frecuencia, no. Alta ¿no? frecuencia no. Sí, el otro tipo de dispositivos que hay que miden otro tipo de cosas, eso sí tiene una batería, porque justamente lo que tiene el RFID baja frecuencia y alta frecuencia es que son pasivos. Por eso también tiene algunas limitaciones que no lo puedo leer a 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque esto no está enviando una señal las 24 horas todo el tiempo, sino que esto es pasivo, está inactivo cuando entra en el radio magnético que emite la antena en el momento que está leyendo, ahí se activa y responde, enviando el número, solo el número. Ok. Entonces eso permite además que dure toda la vida el animal, que no sea nocivo ni para la carne, ni para el operario, ni interfiera con las comunicaciones que puede haber y todo eso. Ok. O sea que estos que son pasivos, era la pregunta que venía. Entonces ya tú no puedes, por ejemplo, almacenar data del animal que te pueda decir estatus sanitario
o si el animal está en celo, como por ejemplo los collares o los podómetros, que te dicen, tú puedes inferir estatus sanitario, celo de la vaca y una cantidad de funciones, con estos microchips no puedes. No, son dos cosas diferentes. Estamos hablando, por un lado, de identificación y por otro lado ya son captadores de datos, ¿no? Son dos dispositivos diferentes. Okay. Y estos captadores de datos no te podrían hacer la doble función, la identificación y también si tienes manera de que no lo puedas mover del animal para que cuentes con lo de trazabilidad y también, o sea, en un solo dispositivo para ahorrar costos, puedas tener toda esta información. Mirá, todavía no lo tiene o no lo tiene en su totalidad. Además, no se puede miniaturizar tampoco porque necesita la batería. Entonces no se puede miniaturizar como un microchip inyectable, como esto. Y además, como te decía, también no está homologado y tampoco, digamos, está estandarizado de la manera que cualquiera lector puede leer cualquier dispositivo. Todo más encasillado y hoy por el momento está encasillado a un mercado muy pequeño. Para trazabilidad no, para trazabilidad hoy no, como te decía, no me animo a decir, decir algo nunca lo va a hacer porque realmente es muy probable que todo esto vaya avanzando de una manera que en algún momento tengamos cosas que nos permita hacer un montón de cosas. Pero hoy, en la tecnología que contamos hoy, tenemos, por un lado, ya te digo, lo que es identificación, trazabilidad, incluso eso que me ayude para el manejo, y por otro lado tenemos forma de captar los datos, como vos mencionaste. Que hace muchos años que existen los collares, y, sobre todo los collares, sobre todo lecherías. Generalmente son cosas que se dan más en lechería, porque en una vaca de cría, primero que al utilizarse otro tipo de servicio por inseminación artificial a tiempo fijo, ese tipo de cosas, ya la detección de celo no es como en la lechería, que es la natural y que, o sea, que se respeta el ciclo natural del animal y se lo insemina cuando está en celo, y entonces es importante la detección de celo. Lo claro. Que es la cría en general no. Sí, claro, en la cría, tiene mucha funcionalidad. En la lechería tiene la ventaja que está recogiendo los animales todos los días, en la mayoría de las lecherías 2 veces para dañarla y tiene. Sí, los espacios también son más pequeños, uno los tiene más cerca, los animales, todos los días pasan al menos 2 veces por una estructura, que en la cría pasan cada mes, con suerte. O sea, son usos totalmente diferentes. Entendido. Ya entrando en el tema de la trazabilidad, por ejemplo, la Unión Europea, si tú quieres exportar carne o leche, y más que todo carne, con trazabilidad, que hoy en día el mercado te paga más y el mercado lo está exigiendo, ¿sabes? Animales que tú le puedes hacer la trazabilidad de que nacen, si le pusiste antibióticos, si no le pusiste antibióticos, si fueron animales que recibieron concentrados, fueron criados a pasto, o sea, todo ese sistema de trazabilidad que ya te está dando un incentivo económico. Lo que tú comentaste, ¿no? Estos microchips son indispensables, o sea, por ley, un sistema de trazabilidad tiene que llevar estos microchips, ¿verdad? Mira, la Unión Europea no es que te obliga a tener identificación electrónica, sí que te exige como cliente, no te diría que te obliga, pero bueno, es un requerimiento que puedes llegar a tener, es tener un plan de trazabilidad serio, ¿no? Y auditable, y que vos puedas probar que está funcionando. ¿Realmente se puede hacer sin electrónico? Se puede hacer. Ahora, es difícil, es más difícil, porque vos ya dependés de que una persona, con lo mismo que te expliqué al principio, que una persona mire bien una caravana y que una persona note bien esa caravana, que ya solo eso ya complejiza. Cualquier persona que esté escuchando y trabaje con animales, sabe que esa ya es una tarea bastante complicada y que rara vez uno coincide exactamente lo que me parecía, lo que debería hacer con lo que realmente es en el campo. Rara vez coincide. Siempre me falta un animal, me sobra otro, hay un número que no sé de dónde salió.
es bastante común que eso suceda, me refiero cuando uno no trabaja con identificación electrónica. Pero creo que la Entonces, trazabilidad dentro de los países, que Uruguay, Argentina, yo estoy en Costa Rica, creo que aquí en Costa Rica están trabajando un plan de trazabilidad sí, donde, bueno, los aretes y tienen que ir esto unido a un plan de identificación animal que garantice la trazabilidad. no, sin duda, por eso lo que te decía, justamente cuando uno elige este tipo de herramientas, también es más, se puede elaborar un plan mejor, auditable, que además sea práctico. No nos olvidemos que si nosotros tenemos que hacer un plan de trazabilidad, digamos, en un país, y es dificultoso para el ganadero, para el auditor, para todo, no se respeta, lo que es muy dificultoso, muy difícil después sí, puede estar muy en los papeles, ser muy bueno, pero después hay que llevarlo a la práctica. Y eso, si uno no utiliza las herramientas que hoy tenemos, como la identificación electrónica, ya hace muchos años, estoy hablando que en Uruguay debe ser más de 12 años que ya le tiene identificación electrónica obligatoria para todas las vacas. Entonces, son cosas que no son tampoco nuevas. Sí, evolucionaron los lectores que había en esa época no hacían ni la mitad de las cosas que hacen los lectores hoy. Pero en cuanto a la caravana, sí, cambió un poquito el diseño, pero la funcionalidad estaba y el concepto en general es prácticamente el mismo. Entonces, justamente cuando lo que hablamos, no es que la Unión Europea te diga sí o sí tenés que tener un plan de trazabilidad electrónico. No, te exigen un plan de trazabilidad serio, serio y practicable, y que ellos consideren y vean que lo estás cumpliendo. Ok. Entonces, hoy en día no te quedan muchas alternativas que irte para algo electrónico, ¿no? Ok. Ahora entrando en el tema de la viabilidad económica, los sistemas de Mm. identificación para los diferentes tamaños de ganadería, o sea, ¿cuándo se empieza a justificar una identificación electrónica o los otros sistemas de identificación que también son muy buenos, que existen, Mm. que a lo mejor en un tipo de ganadería no se justifica tener identificación electrónica? ¿Cómo ves tú esto, la viabilidad económica de estos sistemas de identificación? Mira, últimamente, los últimos años ha disminuido mucho el precio, tanto de los aretes como de los lectores. Y es muy difícil decir un número, decir, bueno, a partir de 50 animales o menos de 50, porque todo depende de los manejos, depende de la actividad, depende. Tú sabes bien que hay ganaderos con 50 vacas que tienen una precisión y además tienen un manejo como si tuvieran 10.000, y hay personas que tienen 20.000 animales y largan los animales y los juntan para venderlos, nada más, y no hacen ningún tipo de gestión. O sea, todo depende de la gestión que quiera hacer el ganadero. Ahora, sí hay cosas que han facilitado, además de que han bajado mucho el precio, es que, por ejemplo, y ahora estoy hablando no estoy hablando de plan de trazabilidad, sino puramente de manejo interno, es los aretes reutilizables. Entonces, uno puede colocárselo a un animal y antes de venderlo, se lo saca y se lo vuelve a colocar a otro animal. Entonces, de esa manera Y se lo puede ir sacas sin utilizando. romper la oreja, ¿cómo se lo sacas? Claro, se corta la parte macho solamente del animal y conserva la hembra, que la hembra es la parte más cara porque es donde está el microchip. Después tiene que comprar un machito, un macho nuevo, pero es la parte mucho más económica. Y, Muchísimo más económica. y cada microchip no tiene un número específico, tú le puedes Sí, reasignar un número. no, al microchip no le puedes cambiar el número, pero como te mencioné antes, uno le puede, como lo puede vincular con la identificación visual del animal, y esa sí no va a cambiar, entonces lo que rompe es esa vinculación. El animal en el histórico conserva el número visual, digamos, y después se le asigna a otro número visual. Entonces, para el sistema, para el lector, es como si fuera un animal nuevo. Ok, perfecto. ¿Cuál es el costo aproximado de un sistema? Supone que yo tengo 50 vacas. Esto, me imagino que si son vacas de alta producción, sí se justifica, pero tal vez en otras no. ¿Cuál es el costo de esto aproximado hoy? Yo sé que cambia de país a país por temas. Cambia mucho de país a país, y porque además todos los países tienen diferentes impuestos y diferentes tipos de comercialización, pero debería estar hoy un arete al ganadero en los $2.
y el lector? Y lector, depende también del tipo de lector, porque hay lectores de simple que solo leen y guardan el animal, hasta uno que te mostré que puede llevar más información, arriba de los $1000. Ok, ok. ¿Sí? Los otros Pero sistemas, lector además es parte, digamos, de una herramienta que te dura, ¿no? ¿cómo ves la adopción de esta tecnología por parte de los ganaderos? ¿Ves que cada día hay más ganaderos con la tendencia de identificar sus animales con microchips? Sin duda, sin duda. La lechería fue lo primero que lo adoptó. Incluso la tecnología en general entró primero, y cuando me refiero a tecnología me refiero al aparato, no otro tipo de tecnología, pero eh, si tú ves, por ejemplo, en cuanto a software de gestión, los software de gestión lechera son mucho más antiguos, pues fueron desarrollados mucho antes que los software de gestión ganadera de carne, ¿no? Es un sector que adoptó antes. Y cosa propia de la actividad, como uno está tomando todo el tiempo datos de los animales en una lechería todos los días, se justifica y se amortiza más tiempo, con lo cual la adopción siempre fue anterior a la de carne. Pero los últimos años, con el crecimiento del precio en general que ha tenido, con la intensificación no, ha sido beneficiado la ganadería y, y además con las exigencias de los mercados, de las diferentes cadenas de la producción, y cada vez la adopción se está haciendo cada vez mucho más rápida. También hubo una cosa que yo noté, por ejemplo, yo cuando comencé con esto, hace más de 15 años, no era tan común el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa tecnología del celular, que hoy en día no debo conocer una persona que no tenga un celular de, de una generación bastante nueva, hizo que la gente se acostumbre también a usar tecnología, a que apretar un botón en una pantalla significaba que iba a aparecer ese número en la pantalla, perdón, apretar un botón de teclado y iba a aparecer un número en la pantalla. Eso hace unos 15 años no era tan común. ¿No? Las personas por ahí que no estaban tan en contacto con la tecnología, eso les costaba mucho comprender. Hoy ya lo tienen internalizado, naturalizado, y eso hace que la gente le perdió el miedo también a la tecnología. Porque muchas veces uno le explicaba los beneficios y todo, y la persona te creía de que tenías razón lo que estaba diciendo, le parecía una cosa buena, pero no se animaba a dar ese paso porque tenía miedo de no saberlo manejar, de que la tecnología lo supere y que después no le pueda sacar el jugo. Hoy ese miedo ya se perdió porque uno hasta para manejar el microondas necesita cierta, digamos, tiene un expertise o un, mejor, ¿cómo decirlo? Una naturalidad mayor que hace 15 años. Sí, no, Entonces, y lo bueno es que todo esto está integrado al teléfono, ¿sabes? Tú puedes estar trabajando en tus corrales, viendo el peso, estos software integrados a tu teléfono, y estás sin interactuando duda. con los animales, vamos a decir, de una manera más cercana, ¿no? Hoy en día con Sí, el también los teléfono, los aparatos se datos que hicieron van. mucho más amigables. Antes los lectores eran más difíciles de manejar, era ya para gente que manejaba. Hoy en día son muy amigables. Entonces uno ya casi sin explicación, obviamente que nosotros nos gusta dar un soporte para que la gente le saque todo el jugo que pueda a la herramienta que adquiere, pero si no tuviera nuestra asistencia igual, y va a encontrar la forma de hacerlo porque ya mejoró todo en ese sentido, ¿no? Avanzó muchísimo. Entonces la adopción en ese sentido es mucho más rápida, porque justamente la relación entre el costo y los beneficios que le encuentra el ganadero hoy en día son una relación mucho mejor. Entonces ya la decisión se le hace más fácil. Agustín, la evolución de esto, ¿hacia dónde ves tú que va caminando con toda esta cantidad de startups que hay ahora, que, oye, se están desarrollando una cantidad de tecnologías impresionantes? Estaba comentando, en Australia y en Nueva Zelanda, que hay ya collares que mantienen a los animales en un potrero, vamos a decir, tú puedes tener un potrero virtual, porque cuando te sales de ahí, empieza un sonido o una vibración que hace que el animal eche para atrás previo a un periodo de acostumbramiento. Tú ves que
hoy en día es complicado porque es un collar que es costoso, hay que ver si eso es económicamente viable y es una tecnología nueva, ¿no? Pero sé que en Australia y Nueva Zelanda ya se está comercializando, hay unos primeros intentos. En Argentina hay una startup que está bien trabajando en esto. ¿Cómo ves tú la evolución de la identificación animal? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde ves que va esto? Y realmente es muy difícil, digamos, pronosticar porque todo cambia tan rápido que cosas que a uno le parecía imposibles hace unos años empiezan a ser posibles y, digamos, manejables hoy en día o en el corto plazo. Es muy probable, o sea, que la radiofrecuencia creo que va a estar unos cuantos años más. Obviamente, creo que la mejoría va a estar en las distancias de lectura, van a ser más. Que también en identificación hay también una cosa, a veces tener una distancia de lectura mayor no siempre es una cosa buena, porque ¿qué pasa? Si yo tengo un lector que lee 10 metros, ¿cómo sé si está leyendo a esa vaca o a aquella vaca? Entonces, hay cosas que a veces no por tener más significa que sea mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy probable que se vaya a un mix entre o sea, adoptar beneficios que hoy tiene la alta frecuencia, que son los que hoy te nombré, que un poco más distancia de lectura y poder hacer algunas cosas un poco más, para poder pasar animales por un portal y que lo lea todo. Yo creo que lo que veo más probable es que, digamos, beneficios que hoy tiene la baja frecuencia se sumen a beneficios que tiene la alta frecuencia. O sea, tener alguna tecnología, no sé si intermedia o que la alta frecuencia adopte beneficios que hoy tiene la baja frecuencia de manera tal que las dificultades que tiene cada una se anulen y aprovechen los beneficios que tienen las dos. Yo creo que eso es lo más, pero es una opinión totalmente personal y de pronóstico. Realmente es muy difícil porque yo creo que la radiofrecuencia en baja, o sea, la identificación por electrónica con baja frecuencia va a seguir muchos años todavía porque todavía hay mucho para crecer dentro de esa misma tecnología. Y tiene una cantidad de ventajas impresionantes. Oye, Agustín, si alguien quiere más información o alguien quiere contactarte, algún tipo de asesoría, ¿dónde se puede contactar? ¿Dónde le recomiendas tú que te ubique o ubique la empresa en la que tú trabajes? ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, bueno, como general pueden entrar a nuestro website de manera global de Datamars, que es www.datamars.com. Esa es la página a nivel global y ahí dentro de los contactos van a estar, de acuerdo a la región de uno se encuentre, en los contactos más cercanos. Y si no, me pueden escribir a mi mail, que es agustin.bascaran@datamars.com y yo con placer le responderé las preguntas y lo podré derivar también a la gente local que haya en cada país. Perfecto. Oye, 1.000.000 de gracias por tu tiempo y por Gracias. compartir toda esta información tan interesante. Y espero que a medida que esto vaya evolucionando, te voy a seguir molestando para informar a los ganaderos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos para todos. Como vimos en esta entrevista, los nuevos sistemas de identificación animal facilitan notablemente las actividades de manejo del ganado y de tomas de datos de producción en las fincas, tanto productoras de leche como de carne. Creo que las tecnologías de identificación animal van a seguir evolucionando a una velocidad antes nunca vista, porque van totalmente ligadas a los avances en los sistemas de comunicación, de posicionamiento global o GPS y al procesamiento de datos, lo cual avanza segundo a segundo. Muy pronto veremos dispositivos que, además de servir como herramientas de identificación animal, ejecutarán otra serie de funciones dentro de las fincas ganaderas. Espero que este programa les haya sido útil y de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.